Juan y Pedro ven en el pórtico que se llamaba La Hermosa, vieron a un muchacho que era paralítico de nacimiento, una persona que no podía caminar de nacimiento. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y lo sanaron, ¿verdad? Entonces, esa sanidad a la puerta del templo de Jerusalén, porque el templo todavía no había sido destruido, en la puerta la Hermosa, porque eran varios pórticos, ¿ya? Causó tan grande revuelo que todo el mundo conocía a ese muchacho que había sido sanado. Y cuando lo vieron saltar, cuando él entró de gozo y empezó a manifestar que él era un cojo de nacimiento y que Dios había sanado a ese muchacho por medio de Pedro y de Juan, toda la gente se aglomeró. Toda la gente, hermano, se acercó a Pedro y a Juan y empezaron a poner los ojos en Pedro y en Juan. ¿Ya? Y la respuesta de Pedro me impacta bastante. Pedro dice, ¿por qué ustedes ponen sus ojos en nosotros? Es una respuesta sabia, porque verdaderamente Cristo sopló su espíritu sobre los apóstoles y les dio potestad para perdonar y no perdonar pecados. Y también les dio autoridad para sanar y no sanar. Los apóstoles tenían el poder de sanar y no sanar. Hermano, ¿nosotros tenemos el poder de sanar a alguien? No. Nosotros no, pero los apóstoles sí, se les dio ese poder, se les dio una autoridad que a nosotros no se nos ha dado. A ver, hermano, por tu libre decisión, hermano, sana a alguien. No, hermano, tú no sanas a nadie, hermano. Nosotros no somos sanadores. Yo puedo pedirle a Dios, Señor, por favor, te pido y te suplico que sanes a esa persona. Sé tú, porque yo no tengo el poder que sí se le fue encomendado a los apóstoles. Los apóstoles sí tenían el poder de sanar, tanto así que podían sanar hasta con su sombra. Pablo también hacía eso. ¿Se escucha muy bajito? ¿Se escucha bajito? Bueno, voy a subir un poquito aquí el volumen. Ya está, ahora sí. ¿Se escucha bajo? O subo el micrófono aquí. O a ver, vamos a hacer un experimento, ¿ya? Voy a colocar Ahí está. Ahí está. Si lo pongo aquí o lo coloco aquí. ¿Sí? ¿Está bien? De repente el parante del... En este momento están haciendo un trabajo con el taladro, así es que se va a escuchar, no se va a escuchar bien. O en todo caso voy a hacer esto, ¿ya? Como micrófono, pues voy a agarrar esto como micrófono, así, ¿ya? Quedó. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo, hermano? Cuando este muchacho cojo de nacimiento fue sanado, las personas empezaron a poner los ojos sobre Pedro y sobre Juan. Y tuvieron una actitud poderosa. Dijeron, voy a leerlo mejor, ¿ya? Se congeló la señal. Ay, se congeló la señal. Ya está bien, hermano. Se congeló la señal. ¿Dónde se congeló la señal? A algunos se les congela la señal, a otros no. Total, ¿se congeló la señal, sí o no? Bueno, ya voy a continuar, hermanos. Contra viento y marea, ¿ya? Un poquito de agua. Entonces, hermanos, para nosotros ver de qué manera los apóstoles empezaron de una manera correcta y terminaron siendo judaizantes, estaba haciendo el estudio el día de ayer y es tremendo, es poderoso. Espero que no se escuchen los martillazos al fondo. ¿Ya? Para esto quiero leer todo Hechos 2 desde el Pentecostés. Tengo que hacer como un devocional de Hechos. En este momento voy a hacer como que un devocional de Hechos para entender cómo es que Dios tocó a la iglesia primitiva que era de judíos y puso en ellos el querer como el hacer, como para poner las cosas en común, como para
que vendan sus heredades, vendan sus cosas y hagan un monto de dinero y lo pongan todo al servicio de los hermanos para suplir las necesidades de los hermanos. ¿Ya? Para eso vamos a entrar de una vez hasta el Pentecostés. ¿Ya? Vamos a iniciar. Señor, toma el control de este tiempo. La venida del Espíritu Santo. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. ¿En qué consiste la doctrina de Cristo? La caridad. Dale tu pan al hambriento. Haz caridad. No, no te guardes todo tu dinero, no es tuyo. Bendice a tu hermano. Si está atravesando una necesidad, bendícelo. ¿Ya? Y eso no es una exigencia para salvación, es un mandamiento solamente para los hijos de Dios. Y vas a hacerlo si es que tienes al Espíritu de Dios. ¿Ya? No es una exigencia para salvación, no es un mandamiento para salvación. Tienes que amar a tu prójimo porque si no, no entras al cielo. No. Tú no te vas al cielo por obras, no te vas al cielo por amar al prójimo, ojo, porque el cielo está lleno de gente que fue mala. En el cielo también hay sicarios, o gente que fue sicaria, hermano. El hecho de un requisito para que te vayas al cielo no es amar al prójimo. No. El amar al prójimo es un don que Dios te da, porque Dios añade ese amor al prójimo. ¿Ya? Uy, hermano, espero que se me entienda. Vamos a hablar sobre el amor al prójimo. La segunda venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Cuando hablo del Espíritu Santo del Pentecostés, estoy hablando del Espíritu del Padre. El mismo Espíritu que descendió en el bautismo de Cristo Jesús, se escuchó una voz. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿De quién era el Espíritu que descendió sobre Cristo? Del Padre, porque Jesucristo dijo, mi Padre, las cosas que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. ¿En qué momento el Padre vino a morar en Cristo? En el bautismo, cuando Cristo fue ungido en el bautismo. ¿Ya? Cristo recibió el Espíritu de su Padre. ¿Ya? Y ese mismo Espíritu del Padre descendió sobre todas las personas. Tú en este momento has sido lleno del Espíritu del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, que tú lo conoces como tercera persona de la Trinidad, es el mismo Padre. Es el mismo Padre que ha venido a morar dentro de ti. Y para que el Padre venga a morar dentro de ti, primero debes tener a Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, voy a ampliarlo un poquito. Ampliar, ahí está. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Hablando de los apóstoles, que estaban todos siendo perseguidos. Recuerden que los fariseos y los romanos estaban buscando a los apóstoles porque estaban diciendo, ¿cómo es posible de que hayan dicho que ha resucitado? ¿Dónde están los seguidores de Jesús? Tráiganmelos. Estaban escondidos, tenían miedo, ¿ya? Estaban todos juntos, los apóstoles y los seguidores de Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿ya? Y se les aparecieron lenguas repartidas. Otra vez vamos a hablar de las lenguas. No, ya no. Ayer hablamos un poquito sobre las lenguas. Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas repartidas, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Eran lenguas de fuego. ¿En qué consisten las lenguas de fuego? Verdaderamente eran como llamas, como fuego. Lo más probable es que haya sido algo literal, lo más probable. No está hablando de lenguas angelicales o lenguas de fuego, saca la matraca, Rambo saca la bazuca. No. Vamos a ver que es completamente diferente. A mí me dijeron, hermano, si tú ya no quieres tener frialdad espiritual, usa la manga larga. Así me dijeron, usa la manga larga. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban unánimes fueron llenos del Espíritu Santo, sin necesidad de haber sido sumergidos en agua, solamente por haber esperado la promesa del cielo que Jesucristo prometió. Porque Jesucristo dijo, subiré a mi Padre y rogaré al Padre y Él enviará otro consolador, el Espíritu de Dios, ¿ya? Para que esté siempre con vosotros. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas? Lenguas angelicales, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas lenguas no eran aprendidas. Estas lenguas eran
lo que pasa es que el pueblo de Israel o los judíos piden señal. Y si los judíos ven una evidencia milagrosa, ¿cómo es posible que estos hombres que nosotros los conocemos y están hablando de diferentes idiomas y son galileos? ¿Cómo es posible de que se manifiesta esta maravilla delante de nosotros? Verdaderamente Dios está actuando aquí, porque ellos se dejaban llevar por las señales, ¿ok? Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Esto de acá es Jerusalén, ¿ya? La iglesia primitiva era de judíos. Cuando siempre tú escuchas la iglesia primitiva, no se está refiriendo a los corintios, a los gálatas, a los macedonios, a los efesios, no, se está refiriendo a la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Conformada por judíos de diferentes lugares, ¿ya? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Ah, mira, varones piadosos, una característica de una persona que va a ser tocada por Dios. Gente piadosa, ¿ya? De todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos que venían precisamente a la fiesta de las primicias. La fiesta del Pentecostés es una fiesta en la que hay muchos turistas o muchos visitantes que van a la tierra de Israel, judíos de diferentes lugares que van a visitar a Israel, pero judíos, hebreos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. ¿En qué consisten esas lenguas? En un idioma de todos los que venían de diferentes países, ¿ya? Escuchaban hablar a los galileos en su mismo idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos oído? Esas lenguas eran de diferentes naciones, porque iban a celebrar la fiesta del Pentecostés, de diferentes naciones. ¿Quiénes? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y hasta romanos aquí residentes. Miren, habían judíos en todos estos lugares, habían judíos que hablaban diferentes idiomas, ¿ya? Porque los romanos tenían su propio dialecto, los cretenses, los del Ponto, los de Judea, los de Mesopotamia, los del África, ¿ya? Entonces, los que habían recibido el Espíritu Santo hablaban en esos idiomas, ¿ya? Tanto judíos como prosélitos. Cretenses, mira, acá todavía hay más, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Porque están hablando secretos, están hablando maravillas, mediante los idiomas que están hablando secretos, ¿cómo se dice? Secretos, pues, aquí, misterios, por medio de las lenguas hablaban misterios, ¿ya? En sus propios idiomas, hermano, tremendo, poderoso, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿ya? Y aquí se viene el primer discurso de Pedro. Bueno, aquí me voy a salir un poquito del tema, pero se puso chévere la cosa, ¿no? Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Para que ustedes vean el impacto que tuvo el Espíritu Santo en la primera iglesia, tanto así que las personas empezaron a vender sus cosas y empezaban a repartirlo entre los pobres. Eso es algo que la iniciativa humana no tiene, eso es algo que lo pone el Espíritu de Dios, para que, hermano, tú vendas tus cosas y se las des a los pobres, eso no viene de ti, hermano. Eso es por causa de que el Espíritu de Dios ha entrado a morar dentro de ti y experimentas una transformación en tu mente, ¿ya? Esto es lo mismo que pasó con la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que... 11, mira, 11, porque Judas ya pues se había ahorcado, ¿no?
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, todo os sea notorio y oíd mis palabras, todos en Jerusalén. Esto es Jerusalén, la iglesia primitiva en Jerusalén, conformada por judíos que venían de diferentes lugares. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta que fueron llenos del Espíritu Santo, no por medio de un bautismo en agua. Aquí no hay bautismo en agua, hermano. Cuando Pedro dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirían al Espíritu Santo, no se está refiriendo al agua. Porque en este momento, ¿cómo bautizas 3,000 personas, hermano? Porque aquí se convierte en 3,000 personas. ¿Cómo los metes en agua a 3,000 personas? Y sabiendo que los romanos te están buscando, con los fariseos, con Caifás y todos ellos buscando a los apóstoles, ¿cómo metes en agua, hermano? Imagínate la logística para llevar a 3,000 personas al río más cercano y meterlos en agua en el nombre de Jesús. ¿Cómo los metes en agua a 3,000 personas sin que se dé cuenta Caifás, hermano? Estando ahí en Jerusalén. Por eso, no fueron bautizados en agua, fueron bautizados con el Espíritu de Dios. Se aplica otro bautismo. Es un bautismo distinto, ¿ya? Lo solo Jesús dicen, pero Pedro dice que tienes que bautizar en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirás al Espíritu Santo. Pero ellos piensan de que metieron en agua a 3,000 personas, pues, hermano. Imagínate, hermano. A ver, necesito cisternas, necesito 3,000 barriles de agua para meter a 3,000 personas. No, pues, hermano. Vamos a construir una piscina en este momento, que no se dé cuenta Caifás ni los romanos que están por ahí. No, pues, hermano. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y ese es el bautismo. El bautismo es ese. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo... Ojo, acá hay otra profundidad de la cual yo ya hablé. No están borrachos, no es la hora de tomar todavía, ¿ya? Es la hora tercera del día, ¿ya? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré esto. Aquí Pedro está recitando lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto está ocurriendo desde el Pentecostés para acá. ¿Ya? Eso muchos lo relacionan con el tiempo del arrebatamiento, ¿no? No, esto es desde el Pentecostés, desde que recibes al Espíritu Santo, ¿ya? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Esto ya ocurrió, el Espíritu de Dios. Y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Esto falta todavía. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El arrebatamiento. El día del Señor, el día en que será coronado en el cielo delante de nosotros. ¿Ok? Y el día en que nosotros también seremos coronados y entraremos en el tribunal de Cristo. Falta todavía eso, hermano. Seremos revestidos de gloria, seremos vestidos de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Un cuerpo glorificado, un cuerpo de luz. ¿Ya? Ese es el día del Señor, grande y manifiesto, donde se manifestará delante de su iglesia, una iglesia que ya fue comprada a precio de sangre. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo en ese momento. ¿Ok? ¿Se escucha bien, verdad? Para la gran tribulación, gloria a Dios. Entonces, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos, sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, quien entregó a Cristo a la cruz. ¿Quién entregó a Cristo a la cruz? ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? El Padre. ¿Ya? Quiero verificar si estamos bien en YouTube. Si estamos bien, ¿no? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Ya está. Se escucha bien, perfecto, ¿no? Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue entregado por su Padre, por Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, ¿ya? Porque ese era el plan y el consejo anticipado
del conocimiento de Dios, porque Dios lo planeó así, porque Dios tuvo que efectuar un reemplazo, porque la paga del pecado es muerte. Si tú eres pecador, tienes que ir a morir. Hermano, pero yo simplemente me arrepiento y ya está, que un arrepentimiento ya te hace que no pagues el... No, tienes que pagar igual, tienes que pagar. Y si alguien no te reemplaza, lo tienes que hacer tú, ¿ya? El arrepentimiento aquí, para que haya arrepentimiento se necesita a alguien que te reemplace, ¿ok? A ver, la ley, la ley, ¿cómo dice? La ley produce ira. Ya para no buscar ese versículo, la ley produce ira. Si tú cometes un delito contra la ley de tu país, ¿qué es lo que hace la ley de tu país? Manda a la policía y te busca. Porque la ley produce justicia. La ley produce exige una paga por causa de tu haber violado la ley. La ley exige justicia y la tienes que pagar, ¿ya? O la pagas con una multa, depende de la gravedad, ¿no? De lo que tú hayas cometido contra el gobierno. Si has traicionado a la patria, hermano, en algunos países hay fusilamiento. ¿Ya? Creo que traición a la patria aquí en Perú es cadena perpetua, ¿no? Ya. Bueno, Dios tiene su ley y si tú traicionas la ley y vas y violas la ley con algún pecado, eres digno de muerte y tienes que pagar con tu vida misma, a menos de que alguien venga y te reemplace. ¿Ya? Facilito, ¿verdad? Porque la ley produce ira, porque la ley exige justicia, porque la ley exige una persecución por tu alma, por causa de haber fallado la ley, porque la ley te acusa. La ley no salva a nadie, hermano. La ley no te salva. No, 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 no. La ley te acusa al infierno. La justicia de Dios es que te vayas al infierno. Esa es la justicia de Dios, hermano. ¿Ya? Nadie se va al cielo porque se lo merece, hermano. ¿Ya? Si crees que te lo mereces, te engañas a ti mismo. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el Hades. Estas son palabras de David, pero es como si Jesucristo estuviera hablando al Padre. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando se refiere a que Cristo no verá corrupción, quiere decir que su cuerpo no experimentaría su cuerpo, su carne, no se pudriría o no se malograría su carne, ¿no? Habiendo sido sepultado. No experimentaría esa pudrición, ¿ya? Su carne estaría intacta, vamos a decir, ¿ya? No dejarías que se pudra, ¿ya? Lo que sí pasó con Lázaro, que su cuerpo sí empezó a oler feo, ¿no? Me hiciste conocer los caminos de la vida. A ver, me están escribiendo. Ya. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Ya? Esta predicación es de Pedro. Pedro está hablando aquí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, la promesa y la profecía es que Cristo saldría del linaje de David. Y David tenía el linaje de Judá. O sea, Jesucristo sería del linaje de Judá. La pregunta es, ¿Jesucristo saldría del linaje de Salomón? Porque los judíos dicen, tiene que salir de la línea de Salomón. Ese es otro estudio, hermano, ¿ya? Porque según los judíos, no aceptan a Cristo porque no es linaje de Salomón, porque ellos consideran de que tiene que ser linaje de Salomón. Pero cuando tú ves la genealogía, no coincide con el linaje de Salomón. No, pero sí es la línea de David, sí es la línea de David. No puedo hablar mucho porque no tengo exactamente el nombre del quien sí sale del linaje de Jesús, pero directamente de David. Tengo que hacer ese videito, que es chiquito.
Bueno, porque hay un rabino, bueno, no es un rabino, es un estudioso judío, Punto Bresler dice que Jesucristo no puede ser, Emanuel, Jesús, no puede ser el Mesías porque no es puede ser linaje de David, pero no de Salomón, ¿ya? Y te da las genealogías y todo eso. Y tiene que ser linaje de Salomón, te dicen, y ya que no es linaje de Salomón, entonces no puede ser el Cristo. Pero cuando tú ves los linajes, no coincide con Salomón tampoco. No tiene que ser el hijo de Salomón. Bueno, ya, eso para otro día, ¿ya? Déjame primero estudiarlo bien, hermano, ¿ya? Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, su carne no se pudrió. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros hemos visto a Cristo resucitado y nosotros predicamos de un Cristo que fue resucitado, ¿ya? Así que exaltado por la diestra de Dios, Cristo fue exaltado por Dios, ¿ya? Y habiendo recibido del Padre promesa del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo de quién viene? Del Padre. Cuando te menciono el Espíritu Santo, no te estoy hablando de una tercera persona, te estoy hablando del mismo Padre. Cuando Jesucristo fue sumergido en agua, ¿recibió a una tercera persona? No, recibió la llenura de su Padre. Mi Padre mora en mí. Las cosas que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Jesús, eh, todo lo que Cristo hacía no se atribuye a él la gloria, sino que se lo atribuye a su Padre, porque el Padre estaba en Cristo trabajando en el ministerio de la reconciliación. ¿Quién es el que estaba en Cristo trabajando en el ministerio de la reconciliación? Una tercera persona, no, era el Padre. Cuando yo te menciono el Espíritu Santo de Dios que descendió en Pentecostés, me estoy refiriendo al Padre. Fue el Padre, hermano. ¿Ya? Entonces, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todavía estoy dentro de la predicación de Pedro, ya después del Pentecostés, cuando todos estaban acusando a los apóstoles de estar llenos de mosto, porque empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaban misterios por medio de esas lenguas, ya que de diferentes naciones. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, esta predicación es para Israel, la iglesia primitiva era de judíos, ¿ya? Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién ha hecho a Jesús? ¿Quién lo hizo Cristo? El Padre. El Padre que me envió hace las cosas, el Padre que me envió, gloria a Dios. Entonces, versículo 37. Sigo todavía con la predicación de Pedro. Estoy yendo en cámara rápida, pero es que la predicación de Pedro es poderosa. Hay mucho poder y mucha humildad en la predicación de Pedro. Pedro aquí todavía no se convierte en un judaizante, todavía no es de condenar. Pedro aquí está fluyendo con el Espíritu Santo, para que tú te des cuenta que el hecho de que tú, de tener al Espíritu Santo, eso no garantiza de que no te vas a equivocar. Vas a cometer errores en la vida, a pesar de que hayas sido lleno del Espíritu Santo. Yo he sido lleno del Espíritu Santo hace mucho tiempo y he cometido muchos errores, ¿ya? El hecho de ser lleno del Espíritu Santo no significa que no vas a cometer errores, que no vas en cuanto a la doctrina, equivocarte. Vas a predicar en algún momento alguna herejía, tú teniendo el Espíritu Santo de Dios, y te van a decir hijo del diablo, siendo un hijo de Dios, ¿ya? Porque así somos. Eh, Pedro era un hijo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y se convirtió en un judaizante, ¿ya? Y todavía exigía circuncisión, y todavía aplicaba ritos de la ley y todo eso. Y Pablo lo reprendió en público, pero igual era un hombre de Dios, Pedro. Y bueno, sigamos leyendo la predicación de Pedro, ¿ya? Entonces, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, miren, acá está la predicación de los solo Jesús. Pedro les dijo, arrepentíos. La predicación de arrepentíos, ¿para quién fue? ¿A quién está dirigido? A judíos.
espérate, porque la predicación de arrepentidos es para todo el mundo, ¿ya? Pero tiene una connotación distinta para los judíos, porque los judíos eran un pueblo religioso. Los judíos trataban de llegar a Dios mediante sus rituales, y la predicación de arrepentidos tiene la misma connotación que la predicación de arrepentidos de Juan el Bautista, ¿ya? Uy, hermano, antenitas de Bilín. Arrepentidos, abandona tus métodos de purificación, abandona tus ideas. Mira, para llegar a Dios tienes que hacer esto, esto, esto. No, arrepiéntete de todo eso, borra cassettes. Mejor dicho, ahí está, eso, borra cassettes. Como dice Ulises Astudillo, ¿no? Metanoia, cambia tu mente, cambia esa manera de pensar, ¿ya? Borra cassettes, como lo dice la Universidad César Vallejo, creo, o la UPC de acá de Perú. Para aprender tienes que desaprender, ¿ya? Arrepiéntete, borra cassette, cambia tu método, porque tu santificación no viene por cuántas cosas tú hagas, ¿ya? Arrepentíos, arrepiéntete. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en agua, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás al Espíritu Santo. ¿En qué momento aquí me mencioné el agua? No hay agua. ¿Por qué te menciono yo el agua? ¿Por qué yo te digo que Pedro aquí no está mencionando el agua? Porque cuando Pedro sana al cojo de nacimiento, juntamente con Juan, en el pórtico de la Hermosa, en la puerta de la Hermosa, en la puerta del templo llamada la Hermosa, ¿ya? La gente se aglomera y empiezan a mirar a Pedro y a Juan, ¿ya? Y Pedro, Pedro da una predicación también en el pórtico de Salomón. Y en ningún momento Pedro dice bautícense. Pedro dice arrepentidos y crean en el Evangelio y recibirán al Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. No me mete el bautismo. Acá me mete el bautismo, pero no es un bautismo en agua. Es el bautismo con el que fueron bautizados en Pentecostés, con el Espíritu del Padre. Hermano, estoy tratando de descartonarlo todo así bonito como para que entiendas de que es muy fácil añadirle ritos a la libertad, ¿ya? Tú estás completo en Cristo. Y a mí, y para mí es muy fácil añadir algún tipo de ritual a la libertad. Es facilísimo. Hermano, yo puedo crear un rito. Vamos a crear un rito. La cachetada santa, la escoba ungida, el vómito santo, la borrachera espiritual, qué sé yo, cantidad de cositas. Podemos crear el lavamiento de pies para que tú seas un gran predicador. Tienes que atravesar el rito del lavamiento de pies, porque por medio del lavamiento de pies te pones las sandalias de la salvación, las sandalias del evangelio, ¿ya? Y qué sé yo, hermano. ¿Ya? Entonces, es fácil añadirle a la libertad parámetros de rituales, ¿no? Ya. Por eso, aquí Pedro no está añadiendo un ritual. Pedro está diciendo, arrepiéntanse y cada uno de ustedes bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán al Espíritu Santo. ¿Ya? No está añadiendo el agua, está hablando de una conversión, de morir al viejo hombre. Está hablando de una circuncisión de la carne, no de la carne física, sino de la parte espiritual. La crucifixión de mi antiguo yo para experimentar un nuevo nacimiento. Ese es el bautismo, o ese también es la circuncisión. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para vosotros, mira. Porque para vosotros es la promesa, hablando del pueblo de Israel. Para ustedes, judíos, para ustedes, pueblo de Israel. Porque la promesa no era para los gentiles, era para vosotros. Y para vuestros hijos, y para la descendencia de Israel. Para ustedes es la promesa. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor les dio, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ya? Para los judíos que están lejos, para los judíos que están dentro, para los judíos era primeramente, hermano. ¿Ya? Y con otras muchas palabras testificaba, porque esta predicación es para judíos. Predicación para judíos. Y con otras, porque
Esta predicación compárala con la predicación que Pedro le hace a Cornelio. Esta predicación está siendo radicalmente para judíos, ¿ya? Pero cuando tú ves la predicación que Pedro le hace a Cornelio, esa predicación es para gentiles. ¿Ya? Ahí tú te das cuenta de que el libro de Hechos es un paso es una transferencia de la ley a la gracia. Es un aprendizaje, es un degradé, ¿ya? A Pablo se le da la doctrina correcta en cuanto a ya no hay judío, ni griego, ni gentil, todos somos iguales, ¿ya? Todos somos iguales. Pero aquí Pedro está aprendiendo por medio de su predicación. Todos estamos aprendiendo, todos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Miren, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos fueron bautizados? 3,000 personas, hermano. Ahora, mete en agua 3,000 personas sin que se dé cuenta Caifás y los romanos, hermano. ¿Cómo bautizas en agua a 3,000 personas? ¿Verdaderamente fueron bautizadas en agua 3,000 personas o se refiere a otro bautismo? Porque Juan el Bautista dijo, yo solamente bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él tiene otro bautismo diferente. Es más, yo quiero ser bautizado por el bautismo que él trae. Porque Juan el Bautista le dijo a Jesús, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Cuando yo quisiera ser bautizado por ti, ¿qué bautizo traía Cristo? El bautismo no por agua, sino por el Espíritu. ¿Ya? Y estas 3,000 personas fueron llenas del Espíritu de Dios. Imagínate, hermano, 3,000 personas que entre el Espíritu de Dios. Fueron bautizados con el Espíritu de Dios por medio de la predicación. Esa predicación poderosa de Pedro, hermano. ¿Ya? Imagínate, hermano, si a mí me dicen, bueno, vamos a bautizar 3,000 personas, hermano. Comienzo en la mañana y termino en la noche, hermano, para bautizar 3,000 personas, imagínate, uno por uno. No, pues hermano, todos los 3,000 fueron llenos, bautizados en ese momento con el Espíritu de Dios. No se está refiriendo a bautismo en agua, pues hermano. ¿Ya? Ahora, entramos al meollo del asunto, entramos al cuerpo, al punto del que quería entrar. Miren, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los nuevos convertidos, que eran personas, como habíamos leído más atrás, eran personas de noble corazón, eran personas dadoras, los judíos, ¿ya? Fueron impactados con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos con el Espíritu de Dios? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quién hace de que tú tengas en común todas las cosas? ¿Quién te cambia la mentalidad? ¿Quién hace de que ahora tu dinero ya no sea tuyo, sino que sea ahora también del prójimo? ¿Quién te cambia el chip? ¿Tú? Tú pones la iniciativa y dices, no, yo ahora voy a ser buena persona y voy a darle de comer también al pobre y voy a hacer caridad con el necesitado. No, no, nada bueno sale de ti. Todo lo produce el Espíritu de Dios. Tú vas a hacer caridad por causa del Espíritu de Dios que ha venido a morar dentro de ti. Y vas a poner las cosas en común, no por ti, ¿ya? Por Dios. Si tú quieres bendecir a un hermano, eso no salió de ti, salió de Dios. No te lo atribuyas tú, hermano. Hermano, quiero darte 100 soles. ¿Dónde está por ahí? Dame el yape del hermano tal. Voy a hacerle un giro. Porque yo salió de mí. No, no salió de mí. Salió de Dios. Fue Dios el que te quiso bendecir. ¿Ya? Y me usó y ya, yo te di, pero no es mío, es de Dios. ¿Ya? Porque no me lo atribuyo yo. Porque es el Espíritu de Dios que hace que yo tenga en común mis cosas. Igualito que esta iglesia. Cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, pusieron todas las cosas en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, ¿quién hace esto? Esta es una locura, hermano. ¿Cómo es posible? Hermanos, vendan sus casas, vendan sus propiedades, ¿ya? Y pónganlo en común, ¿ya? Y compartan, y dénselo a los pobres. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Nadie, nadie haría eso. ¿Ah?
Pero haces eso por causa del Espíritu de Dios que ha venido y ha puesto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo hace, es la obra de Dios. El hecho de que tú seas caritativo es la obra de Dios. ¿Ya? Saludos para la hermana Solej, que Dios te bendiga. Los prosélitos eran una forma de que una persona se ha convertido a una religión, un nuevo discípulo se identifica por el bautismo. Ahora Pedro dijo, el contexto sean salvos de esta generación. Sean salvos de esa perversa generación. Habla de los judíos que mataron a Jesús. Nuestro Padre Celestial nos provee todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿ya? Y perseverando unánimes cada día en el templo. El templo fue destruido en el año 73. No, perdón, en el año 70. En el año 70 fue destruido este templo. Congregaban. Cuando Hebreos dice no dejando de congregar, se está refiriendo al templo, ¿ya? Al templo de los hebreos, porque esa carta es escrita para los hebreos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Se está refiriendo al templo, porque el templo todavía seguía en pie y imagino que seguía con Caifás. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, ¿ya? O sea, podríamos atribuirlo a la Santa Cena o también al partimiento del pan o al bendecir a los hermanos, ¿ya? Porque la Santa Cena no es un rito de purificación, no es un ritual que te santifica, no, 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 no. Es una conmemoración, es un recuerdo, hagan esto en recuerdo mío. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quién pone esta sencillez, hermano, de corazón? El Espíritu de Dios. Nosotros no producimos nada bueno. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? A los nuevos salvos. ¿Quién añade? Cada uno se añade por su libre decisión. No, Dios es el que añade. Bueno, ahí nada más lo dejo, hermano. Ahí nada más lo dejo, hermano, ¿ya? Dios es el que añade a la iglesia. Ah, verdad, hermana Yunuen Flores. La hermana Yunuen Flores, hablando de esto, la hermana Yunuen Flores el día de ayer tuvo la iniciativa de crear un grupo de WhatsApp, ¿ya? Un grupo de solamente, o sea, ella ahorita va a poner el link del WhatsApp si es que tú deseas ingresar para participar como un colaborador si es que deseas. Es iniciativa de la hermana. La hermana Yunuen Flores es una seguidora de esta página y ella es de México, ¿no? De México. Entonces, ella me dijo, hermano, mire, queremos hacer esto, ¿no? Y yo le he dicho que voy a anunciarlo, ¿no? Si quieres ser colaborador de la página y quieres agregarte a ese grupo, bueno, ahí está el grupo, ¿no? Te escribes a la hermana Yunuen Flores y te agregas ahí y ya. Y quizás, y la hermana me va a agregar a mí también ahí, ¿no? Yo también voy a estar ahí. Es iniciativa de cada uno de ustedes. Si lo desean hacer así, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Ustedes bendicen mi vida cuando ven estos videos. ¿Ya? Ahora, aquí se viene la curación de ese cojo en la puerta de la hermosa. Uy, hermano. Pedro y Juan subían juntos al templo. Voy a anunciarlo más adelantito, ¿ya? Otra vez voy a anunciar más adelante ese grupo, para que si deseas agregarte, te agregas. Imagino que será un grupo abierto y todo el mundo podrá hablar ahí, no sé, ¿ya? Yo estoy agregado como en 50 grupos, hermano. A veces mi esposa me dice, anda, gordo, anda, compra esto, y ni le hago caso porque son más los que me escriben y mi esposa me ha tenido que poner como prioridad en los mensajes. Entonces, el nombre de mi esposa aparece como primerito en los mensajes. O sea, el primer mensaje de WhatsApp es el de mi esposa que está anclado ahí. Y de ahí es el grupo número tal, el grupo de hermanos tal, que me siguen y me siguen agregando a cantidad de grupos. Y tengo que estarme saliendo de grupos porque, uy, hermano, me meten en cantidad de grupos. Bueno, pero en ese grupo sí voy a estar. Curación de un cojo. Ahora entramos a Hechos número 3, después del Pentecostés. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué templo?
Un templo cristiano no, templo de los judíos, el templo que fue destruido en el año 70. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Aquí está el cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta. Este hombre era famoso, el cojo de nacimiento. En tu ciudad, en tu ciudad siempre va a haber una persona con discapacidad famosa, que todo el mundo conoce, ¿no? Aquí en Chimbote hay una persona que desde niños nosotros sabemos que está siempre ahí pidiendo dinero, es una persona que tiene una joroba, ¿no? Entonces lo conocemos. Siempre va a haber una persona característica que tiene algún tipo de enfermedad o una discapacidad en una ciudad, ¿no? Siempre pasa algo así. Pasaba lo mismo en Jerusalén, porque había un muchacho que lo ponían precisamente en la escalerita de la puerta de la hermosa, que era una puerta, una entrada del templo de Jerusalén, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Lo ponían para que pida pues limosna, para que lo apoyen, ¿no? Que se llama la Hermosa. El pórtico, no es el templo de la Hermosa, es el pórtico, la entrada de la Hermosa, que eran varias entradas. Había otra puerta que se llamaba el pórtico de Salomón, donde precisamente ahí Pedro predica también, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose los ojos, en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Él estaba esperando recibir algo económico, ¿ya? Pero no recibieron algo económico, sino algo superior. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, ¿ya? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía decisión para sanar. Esto es algo que tú no tienes. Esto es algo que solamente los apóstoles tenían. Yo escucho varios predicadores que dicen, Dios me dio el poder para sanar. Bueno, si Dios te dio el poder para sanar, ándate a los hospitales, hermano, que ahí hay cantidad de gente que necesita ser sanada. Y si tú tienes ese poder, hermano, anda, hermano, y sana gente, ¿ya? Pero ya que no tienes ese poder, sino que dependes de Dios, nosotros lo único que podemos hacer es orar para que las personas sean sanas por el poder de Dios. Porque nosotros no tenemos autoridad para sanar a nadie. Tú no tienes autoridad para sanar a nadie. Esa autoridad solamente la recibieron los apóstoles. Nada más. ¿Ok? Momento, ¿verdad? Agüita. Hermano, pero el Señor nos mandó a sanar. Bueno, a ver, hermano, ponle las manos a alguien y quiero ver que lo sanes. No, no, eso solamente fue para los apóstoles. Nuestro llamado es orar por las personas para que Dios las sane, según su libre decisión de Dios, ¿ya? Pero a los apóstoles sí se les dio este poder, tanto así que Pedro podía sanar con su sombra, hermano, con su sombra. Pablo sanaba con su delantal, hermano, ¿ya? Y llegó el punto en el que Epafrodito enfermó de tal manera que Pablo no lo pudo sanar y enfermó de muerte. O sea, ese poder de sanar fue menguando en Pablo, ¿no? Bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Este hombre se manifestó delante de todos, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que... y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, porque era un hombre famoso, ¿ya? La entrada del templo, la puerta la hermosa. Mira, y se llenaron de asombro. ¿Quiénes? Y de espanto por lo que había sucedido. Si tú ves a una persona que levanta a otra, un paralítico, te vas a llenar de asombro, ¿no? Y vas a admirar a la persona que sanó a la otra, ¿no? Ya, la admiración empezó a crecer sobre los apóstoles. Empezaron a ver a los apóstoles con otros ojos. Tanto así que cada vez que trataban de silenciar a Pedro y a Juan cuando estaban predicando en la plaza, enviaban a los soldados para apresar a Pedro y a Juan. Pero era tanta la multitud de seguidores de Pedro y de Juan que los soldados, ¿ya? Empezaron a tener temor de la multitud porque los protegían a Pedro y a Juan, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya?
Ahora, se viene el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Miren la respuesta de Pedro cuando Pedro es admirado por las personas, ya que sanó a un muchacho cojo de nacimiento. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo concurrió a Pedro y a Juan. Se llenaron de asombro. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde ha salido este poder? ¿Quiénes son estos para haber sanado a este muchacho que nosotros sabemos que, y nosotros siempre lo cargamos y lo ponemos en la escalera de la puerta de la hermosa, y sabemos que es un cojo de nacimiento, y nosotros, y desde nacimiento, tenemos años cargando a este muchacho? ¿Quiénes son estos que han sanado a este hombre? Se llenaron de asombro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y aquí se viene, varones israelitas, otra vez, predicación judío, para judíos. ¿Ya? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué te maravillas de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Oh my God. Mira, ¿por qué ustedes ponen sus ojos en nosotros? ¿Qué estaba pasando con las personas? El pueblo de Israel estaban depositando sus ojos en los hombres, en Pedro y en Juan. ¿Ya? Esto es peligroso. Cuando hay muchas personas que, o sea, la admiración, la fama y todo eso puede torcer a una persona. ¿Ya? Nosotros aquí vemos a Pedro, que Pedro está haciendo las cosas bien, pero lamentablemente Pedro empieza a torcerse y es acusado por Pablo de ser judaizante. Y aquí uno empieza a darse cuenta de algunas cositas. ¿Ya? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pero es que Dios les dio poder a los apóstoles para que hagan sanidad y para perdonar y no perdonar pecados. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Más vos, y aquí se viene la predicación otra vez de Pedro, otra vez predicación de Pedro. Más vosotros negasteis al santo, al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ustedes prefirieron crucificar a Cristo y liberar a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida. Ustedes mataron al creador. Tremendo. Mataron al autor de la vida. Qué palabras tan gruesas de Pedro. Qué predicación poderosa de Pedro, hermano. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos, porque lo hemos visto y hemos visto que subió al cielo vivo, lo hemos visto. Somos testigos de Cristo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Este hombre ha sido salvo o sanado por la fe en él. Tremendo. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No fuimos nosotros, fue Dios. Nosotros no sanamos a este hombre de nacimiento cojo, sino fue Dios. O sea, los apóstoles están limpiando de esa fama que estaba creciendo, porque estaban poniendo su vista sobre los apóstoles. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por mi ignorancia lo habéis hecho. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer, porque esto se iba a cumplir, esto iba a ocurrir, ya lo había profetizado, ya se había predestinado de esta manera. Cristo fue crucificado o presentado para ir a la cruz antes de la fundación del mundo. Como lo dice Apocalipsis, no me acuerdo. Así que arrepentíos, y aquí se viene. Así que arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. No, hermano. ¿En qué momento aquí aparece el bautismo, hermano? Ah, te predican el de Hechos 2, pero estamos en Hechos 3, ¿verdad? Este es Hechos 3, ¿no? Hechos 3.
Bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no te mencionan la predicación misma de Pedro en el pórtico de Salomón? Y aquí no te menciona el bautismo en agua. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son borrados tus pecados? Si te metes en agua en el nombre de Jesús, no. Si te arrepientes y te conviertes. Así viene o sea, arrepentidos y convertidos, esta es la circuncisión. En el antiguo pacto, la circuncisión de la carne era morir a tu antiguo Dios y ahora ser del Dios de Israel. Morir a tu cultura, si eras egipcio, de ahora en adelante ya no soy egipcio, ahora soy del pueblo de Israel. Y como señal, la circuncisión. ¿Por qué? Porque en mi circuncisión, en el corte de ese prepucio, muero a mi antigua cultura, muero a mis ideas, muero a todo y ahora soy vivo para el Dios de Israel. Experimento un nuevo nacimiento, ahora soy del Dios de Israel. En eso consistía la circuncisión, ¿ya? De la carne del antiguo pacto. Y esa circuncisión ahora viene a ser espiritual, porque ahora mueres a tu antigua naturaleza, experimentas un arrepentimiento, una metanoia, ¿ya? Y te conviertes a Dios. Ahora eres propiedad de Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y Él, ¿quién? El Padre, envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Recuerden que el Padre envía en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, ¿ya? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel hasta en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, porque las promesas eran para ustedes, pueblo de Israel. Esta predicación tampoco es para gentiles, solamente Israel nada más, hermano, porque están predicando dentro de Israel, pues, hermano, ¿ya? Están siendo dirigidos, es como el libro de Hebreos, está siendo dirigido única y exclusivamente para pueblo de Israel, Israel. Vosotros sois los hijos de los profetas, ustedes son descendencia de todos ellos, de todos esos hombres grandes de Dios, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ah, aquí me mete a Abraham y aquí me mete a las familias de la tierra. Me mete la nación de Israel y me mete también a los gentiles. Aquí ya me está metiendo a los gentiles. A vosotros primeramente, ¿quiénes? Igual como dice Pablo en la epístola de Romanos. A los judíos primeramente y luego al gentil. Porque la promesa era primeramente para el pueblo de Israel y luego para el gentil. A vosotros primeramente, ustedes, pueblo de Israel, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fin de que Dios haya enviado a su Hijo? Que el hombre se convierte de su maldad. La meta de Dios es que nosotros seamos purificados de nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo lo que hace es limpiar la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando se refiere a obras muertas, se está refiriendo a ritos de la ley para santificación, o posturas, o las ideas que se te ocurran. Recuerda que en este momento hay muchas religiones y cada religión tiene su metodología. ¿Cuál es el método de Dios Madre, de los de Dios Madre para tener el favor de Dios? ¿Cuál es el método que te presentan los de Dios Madre? El método de Dios Madre es la Santa Cena. Si te comes el pancito y te tomas el vino, estás comiendo comunión con Dios. Entonces es una manera de conectarte con Dios según los de Dios Madre. Según los testigos de Jehová, cumplir la ley, hermano. Bueno, así quién puede, hermano. Según lo solo Jesús, bautizarte en agua en el nombre de Jesús.
Según los mormones, qué sé yo, según los adventistas, ahí está el sábado, guardar el sábado y también. Entonces, cada religión tiene su manera o su método de tener el favor de Dios, ¿ya? Pero la, el método para Dios, para nosotros, ser conectados con Dios, es enviar a su Hijo a la muerte para que pague por nuestros pecados. Y de esa manera nosotros somos reconciliados con Dios y tenemos el favor de Dios y somos santos sin mancha irreprensibles, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Somos irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? No hay nada que reprender. Somos sin manchas, como lo dice Judas 24. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios con gran alegría. Somos presentados sin mancha, no por un método humano, no, sino por haber enviado a su Hijo a la cruz. Ese es el método que te salva, ¿ya? Y por medio de ese método que Dios planteó, porque fue iniciativa de Dios, nosotros somos purificados hasta en nuestra conciencia. Te digo, Jesucristo en la cruz pagó todos tus pecados. Uy, hermano, ¿qué? Cristo ya pagó por todos mis pecados. Quiere decir que el pecado que yo cometa el día de mañana, Cristo ya lo pagó. Eso quiere decir que entonces puedo seguir pecando, ya que mis pecados fueron pagados. Entonces voy a seguir pecando. Bueno, ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Limpia la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ya no vas a pensar de esa manera como tu antigua naturaleza, como ese viejo hombre que quería aprovecharse de todas las situaciones, hermano. Porque antes, cuando estaba en el mundo, yo quería aprovecharme de todas las oportunidades para ir a pecar. ¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad para ir a pecar? Voy a aprovecharlo. ¿Por qué? Porque estoy en mi viejo hombre. ¿Ya? Pero cuando ese viejo hombre es muerto, crucificado y sepultado juntamente con Cristo en semejanza de la muerte de Cristo, y experimento un nuevo nacimiento, mi espíritu ahora es resucitado con sus apetitos y deseos, porque este espíritu también mi espíritu tiene apetitos y deseos. Mi carne tiene apetitos y deseos, pero mi espíritu también tiene apetitos y deseos. ¿Cuáles son los apetitos del espíritu? ¿La carne? No. Si el espíritu no es carne. Los deseos del espíritu son cosas espirituales. Está la santidad, el orar, estar conectado con Dios. Esos son hacer la voluntad de Dios, hacer caridad, amar al prójimo, y todo eso es el apetito del espíritu. ¿Ya? El espíritu no tiene apetitos de la carne. El espíritu y la carne son dos cosas diferentes. La carne tiene apetitos de la carne. El espíritu tiene apetitos del espíritu. ¿Ya? Y los apetitos del espíritu van en contra de los apetitos de la carne. O sea, ya puedes presentar una lucha a los apetitos de la carne. Y si yo te digo que Cristo en la cruz ya pagó por todos tus pecados, tu espíritu va a presentar una lucha a la carne. Ya vas a tener un contrincante, o sea, este cuerpo ya va a tener un contrincante, sumado al Espíritu de Dios que ha venido y sumado a Cristo y sumado al Padre. O sea, el nacido de Dios, que ya fue sellado con el Espíritu de Dios, ya no quiere pecar. Y no solamente eso, sino que ahora tenemos el poder para amar al prójimo y para bendecir y para hacer lo que esta iglesia hizo al inicio, ¿ya? Porque es demasiado poderoso de que una iglesia ponga las cosas en común y que vendan sus casas y vendan sus heredades. A ver ¿qué más viene? A ver, estamos en el 3, ¿no? Creo que luego viene Ananías y Zafira, ¿no? Ah, no, el capítulo 5 es Ananías y Zafira. Esto lo voy a leer el día de mañana. Pedro y Juan ante el concilio. Los seguidores de Pedro y de Juan empezaron a multiplicarse a tal punto que cuando Caifás y cuando los fariseos, los sacerdotes del templo enviaban a capturar a los apóstoles, enviaban a los soldados romanos. Pero los soldados romanos ya le tenían miedo a la multitud que seguía a Pedro y a Juan. ¿Ya? Y los defendían. Y la admiración sobre Pedro y Juan iba creciendo. Y se hacían más milagros y vendían sus posesiones. Y el día de mañana, si es que nos da tiempo, vamos a continuar leyendo. Cuando todos vendían sus posesiones y empezaron
o sea, vendían sus posesiones para dárselo a las personas necesitadas, pero empezaron a poner las posesiones a los pies de los apóstoles. Empezaron a ver a los apóstoles de otra manera. La admiración sobre los apóstoles empezó a crecer tanto, a tal punto de que traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Ya? Eh, pero bueno, eso ya fue la parte, vamos a decir, la parte negativa, ¿no? Pero la parte positiva es que el Espíritu de Dios es el que pone en tu corazón el compartir, el bendecir y todo esto.